8:34 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Primera de Juan 4:16. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así es. Por medio de todas estas cosas vamos a mantener el amor, vamos a mantener amor. Y sobre Dios todo por todas estas cosas que están Siempre pasando. y cuando amor. se enamoren con el cerebro no hay problema. Si se enamoran con el corazón, no, eso es brujería. Si se enamora con el cerebro no es de Dios, es con el corazón que hay que enamorarse. Yo me enamoro con el cerebro, y con el corazón, y con algo la Santísima Trinidad. No se enamora. Yo quiero hablar por eso el que le pone condición al amor no se enamora. No, el amor es sin condición. Por eso la violencia de género. No, eso no es ser completo. Por eso la gente El chiste está bien. Y lo grande es que, como dice María Elena, a veces por esa tercera parte que el amor más jala. No, sí, si es por eso nada más no es Por amor. esa y por la Yo no digo que por eso no, pero que por ahí jala. ¿Sí lo que dice la canción de los Rosarios? Eso no es amor. Pero Del es hombre de verdad. edad. Habla, El mira, hombre de edad. Víctor Pero eso tiene no es amor, razón. eso no es Habla verdadero con los amor. terapeutas y lo reconocen. Pero Silencio, ahora estamos hablando de realidad. No, pero Miren, yo quiero hablar hoy de un tema que tiene que ver con, yo he estado leyendo, investigando, sobre cómo las principales policías que funcionan en América Latina han logrado eso. Porque tiene que ser, las policías, voy a hablar de eso. O sea, en República Dominicana, para enfrentar la delincuencia, la criminalidad, la falta, o sea, esta incertidumbre que está creciendo, uno de los elementos desde mi punto de vista que va a garantizar más eso es una transformación y la creación de una policía que sea confiable a la población, que sea efectiva en su trabajo, pero sobre todo confiable a la población. Entonces, yo he estado viendo cuáles han sido las policías más efectivas de América Latina y las menos efectivas, y cuáles características tienen para ver si de alguna manera valen para nosotros. ¿Por qué? Porque para hacer la policía que nosotros necesitamos hay que discutir sobre eso. Yo me estuve leyendo la propuesta de cambio de la policía, que tiene algunos elementos interesantes, pero tiene demasiado lagunas. Cambiar el nombre al jefe, que no se llama. No, porque tiene algunos elementos interesantes. Por ejemplo, hay algunos elementos, está hablando, por ejemplo, de una serie de beneficios sociales, eso es importante. Está hablando de la forma de cómo plantear los ascensos con un criterio que me parece también interesante. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que es el elemento de funcionamiento con investigación y con inteligencia, está totalmente ausente. En el problema de lo que tiene que ver con la situación económica de la población policial en sentido general, también hay una serie de limitaciones. Es decir, es un buen esfuerzo, pero tiene muchas limitaciones. Entonces, para hacer un buen proyecto de transformación de la policía, hay que conocer cuál es la policía que nosotros queremos, porque el proyecto solo no lo va a cambiar. El proyecto solo, es decir, lo que creen que con el proyecto de transformación de la policía se va a lograr, no, hay una serie de medidas que hay que tomar al margen y junto con ese proceso que van a garantizar. Mi diagnóstico tiene 22 capítulos. Bueno, pues vamos a hablarte de dos parches. No, yo voy a hablar lo siguiente, mira lo que yo hice. Yo estoy investigando, leyendo, tú ya lo hiciste mucho tiempo, podemos incluso discutir, porque yo lo que planteo es que el gobierno debe crear un mecanismo de discusión de cuál es la policía que necesita la República Dominicana antes de someter este proyecto. ¿Tú vieron lo que pasó con el proyecto? Lo sometieron. Oye, lo que y los intereses le echaron para atrás. Oye lo que yo te estoy diciendo. La policía es un elemento de 22. Está bien, pero yo digo... de 22. Pero para mí el elemento policía es muy importante. Yo estoy de acuerdo que pueden haber 100 más. Yo estoy hablando del policía porque viene una transformación y mucha gente cree que con un nuevo proyecto de policía ya se resolvió y no es verdad. No, es posible. Miren, lo primero es, yo estuve evaluando, las dos mejores policías, según la mayor parte de la gente que evalúa eso, son la policía de Chile, los carabineros, y la policía de Nicaragua. O sea, son las dos mejores policías de América Latina. Con la de Nicaragua no podemos comparar por asunto de proporción. Pero déjame decirte, Chile... yo estoy viendo qué características tienen las dos, a pesar de que parecen dos países muy disímiles. Chile muy altamente desarrollado, Nicaragua con escaso nivel. Nosotros estamos, digamos, en el medio de los dos. Nicaragua, ¿cuáles son? Pero perdóname, para sorpresa, Managua ha pasado a ser la ciudad más segura de América Latina, cuando hace 10 años estaba siendo comparada igual que Bogotá y otras ciudades. Pero muy tú sabes seguras. por qué el papel que la policía ha jugado, los gobernantes en sentido general, pero la policía, miren, ¿cuáles son 4 o 5 características que en la evaluación que yo hice tienen estas dos policías, la de Chile y la de Nicaragua? Primero, son las dos policías menos corruptas del continente. O sea, los niveles de corrupción, ¿qué es corrupción? Todo el mundo sabe lo que es corrupción policial.
chantaje, gente muy rica, una serie de elementos, trasiego de influencia, todo lo que implica corrupción, manejo turbio de muchísimas cosas ahí adentro, compras innecesarias, todo lo que implica corrupción policial. Las 2 policías menos corruptas de América Latina. Segundo, las 2 policías relativamente mejores pagadas. Digo relativamente porque, por ejemplo, los de Nicaragua no son tan bien pagados, pero en comparación con América Latina no están mal, no son los mejores, la mejor es la de Chile, pero los de Nicaragua no están, relativamente hablando, estoy por una serie de incentivos, de facilidades y de cosas que el gobierno le da a los policías. Yo conozco a la policía de Nicaragua desde la revolución sandinista, la evolución que ha tenido y ahora cómo está funcionando. Recuérdense, yo viví un tiempo en Nicaragua y he tenido más o menos la relación con ellos, y ese es un elemento importante, pero no es el fundamental. Sin embargo, se destaca en el caso de la policía de Nicaragua. La segunda, son las 2 policías, también desde el punto de vista relativo, mejor equipadas. La de Chile es la mejor equipada de América Latina. Y la de Nicaragua, para el reto que tiene, porque recuérdense que Nicaragua es una sociedad muy diferente a todas las nuestras, pero para el reto que tienen los policías de Nicaragua, también es una de las que relativamente está mejor equipada para los retos que enfrenta. Las 2 policías tienen un tremendo y efectivo servicio de inteligencia. Es decir, trabajan para evitar las cosas, no para resolverlas después que sucedan. Que ese es el mecanismo de inteligencia. Es decir, en el caso de los sandinistas, en el caso de Nicaragua, porque todos eran guerrilleros, venían de enfrentar, hicieron una revolución, enfrentaron a los norteamericanos y duraron muchísimo tiempo enfrentándolos y desarrollaron el mecanismo de inteligencia junto con los cubanos mejor de América Latina. Entonces, eso lo heredaron, lo han asignado ahora después que las situaciones variaron y Nicaragua tomó otro curso, y eso le ha dado muchísima efectividad y votan, a esa policía. Su derecho al voto. Sí, son ciudadanos. Son ciudadanos. Y finalmente, el de los elementos que yo he visto destacados, son 2 policías que se vinculan a las comunidades. Es decir, tanto los carabineros, sobre todo después lo hicieron durante las tiranías, donde la tiranía de Pinochet, pero posterior a eso, más todavía, y en el caso de la nicaragüense, es prácticamente parte de la ciudadanía. O sea, los policías sandinistas son de los que le ayudan a resolver los problemas en los barrios a la gente. Sí, pero perdóname, ojo. Cuando se analiza el tema de la seguridad ciudadana, no podemos circunscribirnos solamente al tema de policía. No, yo estoy diciendo... No digo que lo estés haciendo, pero un llamado de atención. Y en cuanto a lo de Chile, no creo que procede, y me perdonas, la comparación. Mira por qué. Los carabineros en Chile tienen una formación excelente, todo lo que tú señalas, pero ojo, también la cultura chilena. Tú no encuentras 2 muchachitos en un motor atracando. Yo lo que estoy diciendo, o sea, tú entiendes, los carabineros están muy ayudados, están siendo muy colaboradores. O sea, hay una gran colaboración a los carabineros de Chile con el comportamiento de la sociedad chilena. Pero entonces, si tú dices, en el caso de Nicaragua. Nicaragua sí. Entonces, pero yo digo, estamos poniendo las 2. Yo lo que digo, ¿cuáles son las características para ver si esas características que tienen las 2 mejores policías, una que se parece a nosotros y otra que es muy diferente, podemos asumirla? No, yo digo, ¿cómo podemos tomar esas características fundamentales para llevarlas a la nuestra? Y al mismo tiempo, ¿cómo las características de las peores policías de América Latina no debemos llevarlas a la nuestra? Entonces yo analicé también lo que son las 2 peores policías de América Latina. Los investigadores, en sentido general, los que saben mucho de eso, dicen que las 2 peores policías de América Latina son la de México y la de Bolivia en estos momentos. ¿Cuáles son las características que llevan a determinar que son las peores policías? Lo primero, un alto nivel de corrupción en ambas. Bueno, todo el mundo conoce a la policía de México, lamentablemente, y a pesar de todos los esfuerzos y todos los cambios que han tratado de hacerse, todavía conserva ese elemento. Salarios relativamente muy bajos, es decir, lo que se estimula, lamentablemente, en parte de esas policías, es que la policía se la busquen por su lado. Por eso ustedes ven tanto policía vinculado en situaciones de narcotráfico y de muchísimas cosas. Un débil operativo de inteligencia en ambos casos, debilísimo. ¿Por qué? Porque supuestamente hay un mecanismo aparte de ellos, que es el que hace la inteligencia, y entonces lo que hay es un pugilato permanente entre ambas instituciones. Y finalmente, una obsolescencia en su equipo, es decir, no hay una inversión del Estado de manera permanente para hacer más moderno el equipamiento de ambas policías. Es decir, son lo que son las fortalezas de uno, ustedes se dan cuenta que son las debilidades del otro. Es como si fuera, bueno, estas son fuertes, importantes, sólidas y creíbles por esta característica y aquellas no. Entonces, visto esto, a partir de ahí que yo digo, tenemos que pensar entonces
qué es lo que conviene a la República Dominicana y qué de esos modelos debemos tomar y qué debemos desechar, y entonces discutir el procedimiento de cómo lo vamos a hacer. Esto no resuelve el problema de la delincuencia ni de nada, porque al final de cuentas son muchos factores que tienen que ver. Pero como viene una discusión de la policía, y yo reitero, en la medida en que usted tenga un mecanismo que funcione de manera efectiva, que se vincule a la comunidad, que usted lo tenga como un mecanismo importante y usted evite niveles de corrupción ahí, va a haber más confianza para desarrollar cualquier otro plan. De lo contrario, si no hay precisión en este trabajo, que parece ser, desde mi punto de vista, uno de los puntales iniciales para mostrar que el gobierno realmente está en enfrentar, como debe ser, el problema de delincuencia, si no se enfrenta de manera correcta, cualquier otra cosa que se vaya a hacer no va a dar resultado. Es decir, tiene que saber cómo se va a operar en este aspecto. Oye, porque, déjame terminar la idea, para que entonces... No, por eso, pero déjame terminar la idea, para entonces, pues yo sé que tú has discutido mucho eso. ¿Por qué es importante esto? Porque miren, yo decía ahorita, cuando sometieron el proyecto que viene otra vez a someterse, tuviste que el presidente lo mandó, sí. ¿Por qué se echó para atrás ese proyecto? Ese proyecto se echó para atrás. No, ese proyecto se echó para atrás por un problema de intereses que hay ahí. Es decir, en el fondo lo que hay es un problema de intereses. Entonces el presidente no puede dejar llevar de intereses. Dile a Danilo que me llame, que yo le voy a dar. No, lo que yo digo, tiene que haber una mesa de discusión. Tú puedes ir, porque no es que te llamen, tú tienes que ir a aportar tu asunto también. Pero ahora no hay que llamarte, porque ahora tú vas ahora tú vas en el Congreso. Tú estás en el Congreso ahí. Bueno, tú vas a discutir en el Congreso. Tú eres el que va a discutir la ley. Lo que pasa es que a mí no me van a poner a perder tiempo, ni a caer en un círculo vicioso para que todo se quede igual. Yo no bueno, pero está bien, pero tú eres... Ahora, no, pero yo tú le vas digo a hacer leyes. Pero tú eres legislador ahora. Tú eres legislador ahora, tú vas a hacer ley. Ahora tiene base social. Pero oye este dato. Okay, sí. Oigan este dato. No, es que yo no voy a... yo no voy a participar en nada de eso. Oigan este dato. O sea, tú no vas a discutir la ley de la policía cuando llegue. No, sin voluntad política yo no me pierdo mi tiempo. Pero es tu partido. Bueno, pero yo no veo cuando yo la vea, yo la discuto. O sea, que yo no vea voluntad política. Pero tú vas al Congreso no hacer nada, entonces. Sí, pero y si tú a esta, por ejemplo, yo te voy a decir. Vamos a ver. Yo quiero que la sociedad ponga atención a lo que yo voy a decir. ¿Por qué yo digo que yo tengo la solución al problema de la delincuencia? Le voy a dar un pequeño indicador. Pero si tú quieres venir con tu comentario ahora mismo. 10 segundos. 10 segundos. Oigan este pequeño indicador, que yo no debería decirlo porque me viven robando todas las ideas. El asistente de voz de Microsoft predijo quién iba a ganar la final de la Champions. El Real Madrid. Entre el Real Madrid y el Atleti. Pero eso no es lo importante. Cortana lo dio empate primero y después lo dio 51-49 a favor del Real Madrid contra el Atlético. Eso fue el sábado pasado. ¿Por qué Microsoft hizo eso? ¿Por qué? ¿Cómo Microsoft es brujo? Puede hacer un diagnóstico. No, hizo lo que se llama gestión de información. Tomó todos los datos de los dos equipos, incluyendo la temperatura, el estadio donde iban a jugar. No, pero toda la información. La metió en un Por eso no lo dio. Por eso no lo dio. ¿Y qué pasó en el resultado? Se fue a penales. Pero ¿y qué yo acabo de decir? Lo dio empate. Y hubo un empate. Eso es un empate. Porque terminaron empate 1-1. ¿Por qué lo hizo? Porque gestionó información y pudo predecir lo que iba a pasar. Ya lo había hecho con el Mundial de Fútbol. Ya lo había hecho con Brasil. Entonces, eso es un indicador de por qué yo tengo la solución. ¿Por qué es importante? Y ojalá que en el Congreso tú juegues el papel que tienes que jugar en ese aspecto. Porque bien. Sí. Cualquiera, el que no entendió bien la vaina puede decir, o sea, la luz tiene la solución del problema de la seguridad porque tiene hay en la propuesta de la transformación de la policía, que yo reitero, es el primer punto que puede dar confianza al gobierno de que va a caminar correctamente. Es decir, pueden tomar todas las medidas. Por ejemplo, el 911 ha generado confianza porque es efectivo, porque se hizo correctamente y porque está actuando correctamente. Entonces, es una especie de hacer lo que se hizo el 911 con la policía, porque la policía es un soporte importante, señores, sumamente importante para rescatar la confianza y para tener eficacia en el enfrentamiento, y un paquete de temas más que tienen que ver con eso. Yo estoy evaluando, porque sé que eso va a ser una discusión bastante fuerte, porque sé que el gobierno viene en ese lado como una forma, ¿verdad? El reto del gobierno es tratar de frenar
esa percepción y esa situación real que hay con la delincuencia. Es decir, cuando digo percepción es que la gente está atemorizada. Y cuando es realidad, que es realidad, que hay una situación que se ha ido de alguna manera de las manos. Pero para poder enfrentarla tiene que ser con medidas concretas, eficaces, específicas y que la gente confíe. Pero además, que el mecanismo que está llamado a operar eso actúe como debe ser. Hay varios elementos. Yo voy a seguir haciendo varios comentarios posteriormente sobre eso. Okay. Pero solamente decir, miren, hay 3 aspectos de suma importancia que tiene este proyecto, que yo sé que toca sensiblemente, no lo voy a tratar ahora, pero hay 3 aspectos, digo que hay 3, que tocaron sensiblemente intereses internos de la policía y de la sociedad dominicana, que si no hay una actitud firme, no se va a aprobar en ningún proyecto de ley, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con actuación y que tienen que ver con grados en la policía. Entonces, esos son elementos que tienen que ser bien discutidos para que lo que se determine y lo que se implemente no vaya contrario al fin que se busca. De eso seguiría hablando bastante durante todos estos días. Finalmente, Julio, quiero simplemente decir sobre el discurso de Roberto Rosario ayer, que yo lo comparto en el sentido de que fue un discurso bueno, clarificador, responsable, que confirma la realidad en sentido general de lo que aconteció y trata de alguna manera de frenar la intención de los que perdieron, que su intención es desacreditar el proceso. No es ellos ganar, porque ellos saben que perdieron. Y perdieron abrumadoramente en todos los sitios que perdieron. Es más, en algunos sitios ganaron y perdieron. Pero la intención es desacreditar el proceso y mantener esta situación hasta agosto. Porque hasta agosto que la van a mantener. Porque después que todo el mundo suba, después que suban todos esos diputados, y todos esos regidores, y todos esos alcaldes, y esos nuevos senadores del PRM, ahí no va a pasar nada. Ahora, mientras tanto, tienen el caldo de cultivo para hacer huelga, para hacer manifestaciones, para hacer todo lo que van a hacer. Y el gobierno tiene que manejarse con mucho cuidado. Desde ese punto de vista me pareció correcto, digamos, de parte de Roberto hacer lo que hizo. Ahora, no me gustó una parte. ¿Cuál parte no me gustó? Que no tiene que ver con el contenido del discurso, sino él decía, yo soy el presidente de este organismo y la costumbre que hay en República Dominicana es que un presidente de un organismo rinda cuentas frente a situación. Yo creo que ahí hay una pequeña debilidad. Un presidente de un organismo no puede rendir cuentas de manera individual y sola. Es decir, la rendición de cuentas es del organismo, no de la persona. Claro, lo que pasa es que ha habido una andanada en contra de Roberto y le han querido meter toda la culpa a él y de alguna manera, también lo entiendo, eso es humano, pero institucionalmente me hubiera gustado a mí verlo con el Pleno y verlo con la evaluación que hace el Pleno y no solamente de él en particular. Y además, creo que lo más conveniente, o sea, ya él dio el discurso y creo que dio una serie de informaciones interesantes y sobre todo frenó algunas cosas que todavía quieren hacerse, porque hay gente todavía que quiere hacer muchísimo daño. Yo creo que de alguna manera también él frenó algunas cosas, porque hay informaciones, todo el mundo lo sabe, mucha gente lo sabe. Pero yo lo que quisiera es que la Junta, que ya terminó el conteo, de alguna manera el Tribunal Superior Electoral, todos los casos que hay, le dé rápido y ya la Junta proclame a todos los ganadores, le entregue su certificado y deje eso resuelto ahí, que tú el que quiera seguir peleando, pelee por otro lado. Porque mientras la Junta sea el centro de la situación y no una decisión del tribunal que está llamado a eso, pues todavía mucha gente no entiende que la Junta simplemente organiza el proceso, que la decisión sobre cualquier situación es el Tribunal Superior Electoral. Entonces, que la Junta deje de operar al Tribunal Superior Electoral, que el Tribunal Superior Electoral actúe rápido, que no espere mucho tiempo, tome decisiones sobre las diversas situaciones y entonces ya la Junta Central Electoral, su pleno completo con su presidente a la cabeza, dé por cerrado esto, proclame ganador y le entregue su certificado.